Desde el territorio Agua inicia Voces de la Conservación, el programa radial educativo que protege la vida. Vamos a proceder a la clase que corresponde al día de hoy. Es sobre la especie Paloma perdis purpurea, como el título dice, conservación de una especie en peligro del Chocó biogeográfico. No es necesario presentarme porque ustedes ya me conocen. Vamos con la siguiente, ¿ya? Listo. La paloma perdis purpurea es una especie del corazón del Chocó. Es un ave propia del Chocó biogeográfico con distribución restringida principalmente al, al occidente de Colombia y al noroeste de Ecuador. Habita los bosques tropicales húmedos, especialmente el sotobosque, el suelo del bosque, donde busca su alimento en la hojarasca. Está clasificada según la UICN en peligro de extinción debido a que tiene una estimación de individuos de 1000 a 1200, a 2499 totales de individuos. ¿Por qué se asume esto? Porque los datos que presenta esta especie tienen baja calidad debido a que es una especie que tiene un comportamiento difícil de estudiar. Entonces, ¿cuáles son o qué amenazas enfrenta esta especie? Habíamos mencionado de que la principal amenaza es la pérdida de hábitat. ¿Por qué se produce esta pérdida de hábitat? Por la tala excesiva y la degradación de los bosques, que se eliminan directamente por el avance de la frontera agrícola, ¿no? Es así que la especie pierde el hábitat. Otra de las causas o amenazas que enfrenta esta especie es la fragmentación de los bosques, es decir, que la división del bosque se viene a realizar como parches aislados, dificultando el movimiento, la alimentación y la reproducción de esta especie. Otra amenaza principal es el cambio climático. ¿Por qué? ¿Por qué se dice el cambio climático? Porque altera los patrones, obviamente, de la época de lluvia, de la época seca, especialmente en los bosques, ¿no? Afectando directamente a la disponibilidad de alimento y a la calidez del hábitat que esta especie necesita para su supervivencia. Y por último tenemos la presión por la cacería, un poco menos importante debido a que esta especie tiene una población ya muy reducida, es decir, que cualquier extracción adicional puede comprometer seriamente a la supervivencia de esta especie. Ya, entonces, ¿qué recomendaciones daríamos nosotros como pobladores, como personas, como amantes de la naturaleza, ¿no? Para que esta especie se pueda seguir su vida natural dentro del bosque, ¿no? Primera acción sería la protección y la restauración de los bosques, es decir, conservar los bosques primarios, evitar la tala o la deforestación. Asimismo, restaurar con especies nativas y mantener la hojarasca. Otra de las recomendaciones o acciones serían fortalecer los corredores biológicos binacionales, es decir, que exista una conexión entre bosques tanto para Colombia y Ecuador. Y por último tenemos lo que son el manejo comunitario y las estrategias participativas, donde intervienen las campañas educativas, los acuerdos comunitarios y los guardias locales. Ya, bueno, a profundizar un poquito más en el tema de proteger y restaurar el bosque. Como se mencionó, una de las características es evitar la tala. ¿Cómo evitamos la tala? Protegiendo las especies que se encuentran en peligro de extinción o se sabe que esas especies están en peligro. Otra sería la restauración de áreas degradadas, es decir, reforestar con especies nativas que constituyan el sotobosque denso, perdón, o a su vez sirvan como hábitat o brinden alimento para las diferentes especies. Y por último, mantener la hojarasca.
Es decir, conservar la capa de hojarasca y vegetación baja donde la especie principalmente busca las semillas o alimentos, en este caso también los invertebrados, con lo cual se alimenta esta especie. ¿A qué me refiero con hojarasca? Es a las hojas, perdón, que ustedes saben que una hoja ya cuando está seca o se cae, está en el suelo y esa se comienza a hacer, ¿cómo sería el término? A, a permanecer en el suelo y a degradarse. Entonces, ese es el término al cual nos referimos como hojarasca. Otras acciones, como les había mencionado, son los corredores biológicos binacionales, que en este caso sería con Ecuador y Colombia, o también llamada la conectividad transfronteriza. Bueno, la paloma perdiz purpúrea, como ustedes saben, se distribuye entre estos dos países, en las zonas andinas y en las zonas cercanas a las costas del Pacífico, considerados como corredores biológicos estratégicos que comparten Ecuador y Colombia. Es decir, fortalecer estos corredores permite el flujo de la especie genética y movimientos de individuos entre poblaciones, como ustedes pueden observar, que es un corredor biológico. Son áreas que están destinadas para la conservación en donde una o varias especies se movilizan. Por ejemplo, tenemos un corredor biológico que sería un río, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente por ese río, por esa cascada, por el agua, llamándolo así, se movilizan diversas especies. Por ejemplo, de aquí, espérenme, me hago un momentito por acá, ya de esta área, digamos, ¿no? De este bosque va a haber especies que se van a movilizar para este otro bosque. Entonces acá tenemos otro corredor biológico que en sí sería un pequeño bosque. Como ustedes pueden observar, un corredor biológico. Aquí antes hubo deforestación, hubo degradación del suelo. Entonces, reforestando, comienzan a crecer nuevas especies, no solo el árbol, sino que ustedes saben. La biodiversidad se comprende de seres vivos, seres inertes, em, y otras especies que hacen que ese ecosistema pueda ser autosustentable. Ya, con base a esa explicación, bueno, vamos a la siguiente que vendría a ser manejo comunitario, estrategia participativa. Como les mencioné al inicio de la clase, el manejo comunitario y las estrategias participativas dentro de la población agua debe existir. Yo no me meto o no me adentro muy en el tema porque eso ustedes saben o tienen conocimiento, entonces no quisiera que malinterpreten una palabra o o un concepto que yo dije. Entonces, una de las estrategias participativas es esto, ¿no? Los guardianes comunitarios. Tal vez a ustedes tienen esos guardianes, pero les hace falta un poquito más de sobre todo estar al tanto de lo que pasa de las especies, ¿no? Porque tal vez, ¿por qué digo esto? Porque tal vez ustedes no o desconocían lo que, por ejemplo, estamos tratando en este momento, que las especies como es la paloma, la pava, el guacamayo y el águila andina, perdón, se encuentran en peligro de extinción. Otra de las estrategias participativas vendría a ser la educación ambiental local, lo que estamos haciendo con la fundación, realizando, concientizando y formando comunicadores comunitarios ambientales con base a la educación ambiental, a la comunicación y a las redes sociales. Otra de las estrategias participativas vendría a ser la restauración local, es decir, reforestar, obviamente con especies nativas, las cuales se adapten rápidamente al área que se encuentra degradada o deforestada. Y por último tenemos los acuerdos de conservación, que prácticamente vendrían a ser los acuerdos entre comunidades o los acuerdos entre comunidades, ONGs, fundaciones, etcétera. Por último tenemos el ecoturismo responsable como una herramienta de conservación. La oportunidad de aviturismo ya.
La paloma perdiz purpúrea puede formar parte de rutas de aviturismo dentro de los bosques, no solo en el Chocó, ¿no? Entonces, en los bosques, generando ingresos que incentiven a la conservación del bosque, tanto en fincas o en áreas naturales que son resguardadas. ¿Cuáles serían los principios o qué acciones ustedes, si salen a observar o hacer avistamiento, tendrían que hacer? Como primer punto, estos avistamientos realizarlos en grupos pequeños, perdón, para minimizar la perturbación o el ruido que generalmente se realiza los seres humanos al momento que se está caminando por el bosque. Obviamente, ¿por qué se dice esto? Porque si ustedes hacen mucha bulla, obviamente no van a poder ver a la especie que salen al avistamiento, no solo la paloma perdiz purpúrea, sino que otras especies. Otra de las acciones sería evitar la reproducción excesiva de cantos grabados. ¿Por qué? Porque muchos de los profesionales que se dedican al aviturismo llevan parlantes o en sus celulares ponen o colocan los sonidos de las especies que van a ver o pretenden ver con la finalidad de que se acerquen a donde están las personas, ¿no? Otro sería no alterar el sotobosque ni la hojarasca, como les había mencionado. Y por último, tenemos guías locales que se encuentren prácticamente capacitados en todo este término de lo que es el ecoturismo responsable para que sean sus guías o orientadores al momento de realizar estas actividades. El mensaje de conservación o mensaje final que tenemos para esta clase es que se encuentra enmarcado en tres palabras fundamentales como es el bosque, debido a que sí. Debido a que proteger y restaurar el ecosistema o el hábitat de muchas especies es la acción urgente que se debe realizar. Comunidad, debido a que las personas locales, si se empoderan más de lo que es la conservación, obviamente tendremos unos bosques más autosustentables. Y por último tendríamos lo que es la cooperación, es decir, la conservación binacional es indispensable para el futuro de la especie. Dicho eso, conservar la paloma perdiz purpúrea es conservar el bosque del Chocó y la vida de las comunidades que depende de él. Esta es la bibliografía que utilicé para la presente clase. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Otilino Pay y hoy les voy a dar clases básicas de Aguapi. Bueno, vamos a empezar con la clase número 11 de Aguapi. El tema es describir una foto. El objetivo de la clase es conocer en cómo hacer una descripción corta de una foto en Aguapi. Listo. Aquí yo tengo un ejemplo. En español nos dice que esta foto se tomó en Pambilar. Este indica un cielo azul, también indica tres árboles. Bueno, como ven, es una descripción sencilla y en su traducción en Aguapit sería An fotone gimati Pambilargin, ane andui masachillo pihtam, kara andui putniate. Esa sería la traducción. Entonces vamos a la otra página. Aquí nos dice, ¿cómo puedo describir una foto? Bueno, como primer paso nosotros vamos a ver el lugar en donde se tomó. Por ejemplo, ya puede ser una comunidad o ciudad. Aquí yo tengo que an fotone gimati. ¿Qué significa esta foto se tomó? Se tomó en. Entonces, aquí le agregamos la comunidad o ciudad o pueblo. No le cambiamos nada, solo le ponemos completo. Y al lado de la ciudad o pueblo o comunidad le agregamos el kin, que significa en. En español el en se va al inicio antes de la ciudad, pero en Aguapit este va unido acá con la ciudad.
Por eso, como ejemplo, tendríamos An fotone gimati baboso gin. An fotone gimati walpi medio gin. ¿Quién me dice cómo sería, por ejemplo, si digo que esta foto se tomó en Taravita? ¿Cómo sería el ejemplo? A ver, una persona, cualquiera, o elegimos. A ver, yo elijo. J. Taikus. ¿Está presente? J. Taikus. Bueno, no está. Roberto Pascal. ¿Sí está Roberto Pascal? Sí, pero no le puedo dar la Ya, respuesta. listo, yo le voy a decir y usted repite ya. Verá, dice, An fotone gimati. ¿Puede repetir esa frase? An fotonet gimati Ajá, sí. Taravitagin. arabitagin. Ya, ahora dígalo todo unido. An foton kim tarabitagin. Sí, correcto. Eso sería el significado de esta foto se tomó en Taravita. Vamos con el paso 2. Bueno, el paso 2 nos dice, yo he puesto que debemos describir lo que se ve al sujeto o a los sujetos. En este caso vamos a utilizar esta frase en español que dice, este indica, que en Aguapit significa ane andui. Y de aquí nosotros podemos salir en tres caminos. Por ejemplo, en el primero dice ap, que significa mi, y ahí es como decir mío, como voy a describir que es algo mío, por eso dice, por ejemplo, dice apwal, o sea, voy a describir a mi familia, o también puedo decir apkupairu, a mi amigo, y también a los animales, por ejemplo, dice aphuya, puedo describir a mi perro también. El segundo camino, vuelta, es ya describir lo que se ve en la foto con personas. Por ejemplo, si quiero en una foto están árboles, personas, y solo quiero describir a una persona, puedo decir, este indica, en español puedo decir, este indica una persona, pero en Aguapit sería ane andui mazawa, que maza significa uno, si maza es uno, y ahí puedo describir ya ane andui mazatu, ane andui mazakalpa, o también ane andui mazachichu, que el último significaría, este indica un pájaro. Y en el último camino ya es para describir en general de la foto. Por ejemplo, yo puedo tomar una foto de una reunión comunitaria. Entonces ahí puedo decir, ane andui kushakuan awaruzda, o solawaruz, que ese sería, este indica a muchas personas. Esos serían los tres caminos. Bueno, acá vamos a describir cada camino. Aquí dice, el primer camino que era sobre lo mío. Dice, tenemos la frase que dice, este indica a ane andui. El primer ejemplo dice apwel. Ane andui apwel pigamamdu pigin. Que eso significa en español, este indica a mi familia bañando en el río. Como dije, esto era como parte mío, como que estoy describiendo lo que es mío, por eso dice ap. En el segundo ejemplo dice, en Aguapid, ane andui apkupairu kalgimdu pañapilgin, que esto en español sería, este indica a mi amigo trabajando en su tierra. Vamos a ver, ¿quién me ayuda con el tercero? De mi hermana. Voluntarios. Bueno, ahí sería, en Aguapid sería, ane andui
apua, camdu y elguin, que en español sería, este indica a mi hermana aprendiendo en casa. También tenemos con mi perro, que sería ane andui apkuyasaddu pampagin, que significa, este indica a mi perro jugando en el patio. También tenemos a mi papá, que en Aguapit sería ane andui apapish kumdu pipa, que en español sería, este indica a mi papá comiendo fruta. Y también tenemos a mi mamá, que para describirle lo que está haciendo diría en Aguapit, ane andui aqua en amdu y elguin. Eso sería por el primer camino. Vamos con el segundo camino. Aquí en el segundo camino ya es con uno, está indicando uno o dos personas. Por eso dice, vamos a seguir con la misma frase que dice ane andui. Maza o paz, que quiere decir uno o dos árboles. Por ejemplo, si digo solo maza, puedo decir ane andui maza tu katza, que significa, este indica a un árbol grande. También puedo decir de una persona que es ane andui mazawa kamdamdu, que significa, este indica a una persona enseñando. También tenemos ane andui mazachichu puldu, que sería, este indica un pájaro volando. Tenemos también de un perro que dice ane andui mazacuilla usmat, que significa, este indica un perro sentado. Tenemos de una vaca también. Dice, ane andui mazahuagara kumdu. Este indica una vaca comiendo. También tenemos de un carro. Dice, ane andui mazacarru tichemat. ¿Qué significa? Este indica un carro estacionado. Y el último que dice, bueno, aquí le es qué significaba pi en español. Río, A un río hermoso. O de un cielo que también dice, ane andui mazachiyu wanam. ¿Qué sería? Este indica un cielo rojo, también puedo decir azul, que sería, como en el inicio vimos el ejemplo, decía, ane andui mazachiyu pishtam. Y tenemos de selva también que dice, ane andui maza engal katsan. Como pueden ver acá al final, al lado de lo rojo que dice adjetivo, verbo, eso lo puse porque, por ejemplo, en un árbol debemos describir qué es, o sea, que si es grande o pequeño, por eso es un adjetivo. Y de una persona, pájaro, perro, vaca, yo les puse verbo porque voy a describir lo que está haciendo, ¿no? Por eso es eso, puse los adjetivos y verbos. Por ejemplo, en río, cielo y selva, ahí vamos a poner adjetivos y no verbos. Y vamos con el último, Ushakuan. Aquí vamos. Primer ejemplo dice, Ane andui Ushakuan aguarus wanmakamat, que significa, este indica a muchas personas reunidas. También dice, Ane andui Ushakuan chichurus pulamdu, que en español sería, este indica a muchos pájaros volando. Tercer ejemplo, que es de muchos animales, es Ane andui Ushakuan kalparus kuamdu, que puede ser en español, este indica a muchos animales comiendo. Y tenemos de cosas también que dice Ane andui Kushakuan Taitus Watson, que sería, este indica muchas cosas hermosas. Tenemos de muchos árboles, Ane andui Kushakuan Terus Wamat, que significa, este indica muchos árboles sembrados. Tenemos de muchas frutas también, que es Ane andui Kushakuan Pipa Tayamat,
¿Qué significa? Este indica muchas frutas caídas. Bueno, esos serían los tres caminos. Cualquier, cualquier cosa que veamos en la imagen podemos utilizar una de estas frases. Por ejemplo, aquí tengo un. ¿Cuál era el primer paso para describir esto? Una imagen. Por ejemplo, yo tengo ahí ya puesto, tengo Ibarra. ¿Y cómo sería ahí la primera parte para describir esta foto? A Potoné, Ajá. ya no me acuerdo. Bueno, sí, era primero la primera, no, sí. An Fotone Gimati Ibarragui. Esa era la primera parte. Y después vamos a indicar lo que está haciendo el perro, lo que está haciendo el perro. Sí. Entonces seguía Ane Andui Maza Huyosmat. ¿Qué camino utilizamos? ¿El primero o el segundo? El primero, porque está diciendo Mazda. Mm, No, es el segundo. El primero era de lo mío. Por ejemplo, yo aquí diría, si fuera el primero, Ane Andui Ap Huyosmat. Ahí sería, este indica a mi perro sentado. Sí, vamos a volver. Este fue el primero, que era Ap, que era mí, y el segundo camino era ya de un más de una tarea. O sea, no es tan difícil, solo tienen que seguir ahí los pasos, pero pueden hacer como dice, subir una imagen de ya sea paisaje, familia, amigos, imágenes así lo que tengan. Y dice que subamos en la página de fanpage de Facebook que han creado a lo largo de esta capacitación que hemos tenido. Y dice que también hagamos una descripción corta en Aguapit. Eso, entonces, hacen la tarea y nos comparten el link para ver las imágenes que han subido, ¿no? Y ahí, aunque sea, darles un like. Bueno, eso sería todo. Gracias por poner atención y terminaríamos la clase. Cuidar la biodiversidad es cuidar la vida. Hasta el próximo encuentro en Voces de la Conservación. Esto fue gracias a la Federación de Centros Agua del Ecuador, el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos y Fundación Futuro Latinoamericano.